Oh, hayo, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de 86 u 86 o como quieran decirle. Rápidamente las advertencias de siempre. Les juro que sé hablar. Creo, supongo, tal vez, a lo mejor. No sé, ya no sé. Pusiste para tomar agüita y pues las bromas van a depender del contexto y la situación. Sí, sí, sí. Saben, a veces esta joda pasa de 0 a 1000 en nada. Así que, let's fucking go. Empecemos. Capítulo 3. Sordos al lamento de los pájaros cantores. La catástrofe golpeó de repente. Mientras su vehículo de transporte blindado avanzaba profundamente la zona en disputa, Shin captó ese sonido y levantó los ojos. Actualmente se encontraba en ruta hacia la operación de captura de la montaña Colmillo del Dragón. El cuerpo blindado del ejército del Reino Unido había comenzado la operación de desvío la noche anterior, eliminando con éxito las unidades de la Legión, formando una brecha en el campo de batalla. En la distancia, un nuevo grupo de Legión estaba en movimiento, pero la ruta por la que se dirigían era extraña. No se movieron ni en la dirección de la fuerza atacante ni en la dirección del grupo de ataque. En el momento en que Chin se dio cuenta de que un aullido artificial e indistinto se mezclaba con esas fuerzas, se sintió invadido por una ominosa premonición y activó su pararaid. No había lógica en la campana de advertencia que sonó en la mente de Shin. Solo los instintos guerreros afilados por años en el campo de batalla. Todas las unidades, mantengan su posición. Raiden, todavía estás en la base, ¿verdad? Quédate donde estás. Roger. ¿Capitán Knowson? ¿Qué? Era una brigada. Una línea de varios cientos de vehículos. Junto con Raiden, que se habían quedado atrás para asegurar la retaguardia. Todavía quedaban varios escuadrones a decenas de kilómetros de distancia, esperando su momento para salir de la base de la ciudadela Revich. Raiden se dio cuenta de que algo andaba mal y respondió de inmediato. Por otro lado, Lena no estaba acostumbrada a la habilidad de Shin, y su reacción fue frustrantemente lenta. Las fuerzas de la Legión, que supuestamente estaban siendo aplastadas y destruidas por la fuerza atacante del Reino Unido, estaban cambiando el rumbo y retrocediendo. La Legión se estaba moviendo desde las profundidades de los territorios, acercándose a la fuerza del Reino Unido y comenzando invasiones de los propios territorios del Reino Unido. Fingían retirarse y eludían las fuerzas del Reino Unido para invadir. Nosotros éramos los que estaban siendo engañados. Como si coincidiera con los lamentos mecánicos, los gritos de la Legión aumentaron en volumen, provenientes de una posición distante de cualquier unidad, ya fuera la del Reino Unido o del grupo de ataque. Un grito que recuerda al de un Scorpion, pero que Chin sabía que pertenecía a un tipo diferente. Y como ese grito demasiado rápido ahogó todo por un instante. Finn trazó inútilmente su trayectoria, entregando una advertencia que llegó demasiado tarde. Patético que no hayamos respondido a tiempo a pesar de tu advertencia, pero... Lo siento, Knowson. La base de la ciudadela Revich ha caído. Se habían encerrado a las profundidades de la sala de mando, que ahora estaba oscura debido a que habían cortado la mayor parte de la electricidad. Esta era la sala de mando subterránea de la base de la ciudad de Revich. Estaba en el cuarto nivel subterráneo, el más bajo, y había sido construida para ser parcialmente independiente de las otras salas. Vika habló desde el puesto de mando situado en el centro. Los sensores compuestos instalados en la circunferencia exterior del Dozen, en el nivel más alto de la base, seguían funcionando. El personal de comando observó
la luminiscente vista del paisaje nevado ante ellos con expresiones tensas. Los procesadores permanecían en silencio con sus uniformes azul acero, al igual que la chica de cabello plateado vestida de azul prusiano que les servía de ama. Los pocos miembros del personal de la base y del equipo de mantenimiento que habían sobrevivido estaban sellando las particiones de los mamparos de los pasillos mientras los handlers se quedaban en la sala de control. Para ser más exactos, nos quitaron las funciones de la base. Todo el sector de superficie y el 80% del sector subterráneo están bajo control del enemigo. Las únicas partes bajo nuestro control son la sala de mando y el octavo hangar subterráneo, el más bajo. Actualmente estamos en el pabellón de mando con todos nuestros mecanismos de cierre activados. Oh, todos los soldados de Federación también fueron evacuados con éxito del pabellón, así que no tienes nada de qué preocuparte en ese sentido. Añadió la última parte después de recordar que estaba hablando con un soldado afiliado a la Federación. King, que se encontraba actualmente en las llanuras nevadas a 10 kilómetros de la muralla de la base de la ciudadela, respondió sin una pizca de desconcierto, siendo un esper con la capacidad de señalar las ubicaciones de toda la legión en el campo de batalla. Tenía algo de comprensión de la situación, pero escondía su ansiedad con respecto a la supervivencia de sus compañeros que aún estaban en la base. Es tanto mi error como el tuyo. Nunca se me ocurrió que podrían lanzar el Phoenix dadas las especificaciones estimadas del Centaur. Incluso con esa advertencia, aquello que los atacó era indetectable, tanto para el radar como para sus sensores ópticos, por lo que su incapacidad para hacer algo era quizás inevitable. Shin y Vika no estaban directamente vinculados en la cadena de mando, y ese breve lapso en las comunicaciones provocó la ruina. Al parecer, aterrizó sobre el dosel que protegía la base. El radar antiaéreo antimisiles instalador no detectó su presencia, por lo que los cañones automáticos antiaéreos solo pudieron disparar andanadas ciegas en direcciones extrañas. Cuando estos fueron destruidos, la alarma finalmente se disparó y poco después la escotilla que conectaba el doser con la torre de observación se rompió desde el exterior. Este invadió y las fuerzas defensivas de la fase recibieron la orden de dirigirse a la torre de observación a recibir la noticia del ataque, donde se encontraron con él y fueron masacradas unilateralmente. Viajaba libremente a través de los estrechos pasillos de la base de la ciudadela, ya que nadie era capaz de ver su forma. Al darse cuenta de la situación, Vic operó manualmente las minas de perdigones de la instalación y la despejó con éxito de su camuflaje óptico, revelando su forma. Dentro de la bandada del Eisenflag destruido apareció la forma de una legión negra, el tipo de alta movilidad Phoenix. En ese momento, la torre de observación ya había caído. Las fuerzas defensivas de la base se redujeron a la mitad, aprovechando el caos resultante. Las fuerzas aerotransportadas de la Legión descendieron sobre el dosel, cuyos cañones automáticos habían sido destruidos, y comenzaron a invadir las torres de vigilancia. Al recibir esos informes, Vic ordenó que todos los sectores de superficie y subterráneos, con la excepción de la sala de mando, fueran abandonados. Los pasillos que conducían a la superficie fueron bloqueados sistemáticamente a través de mamparas, y todo el personal superviviente y Feldred fueron evacuados a la sala de mando y al octavo hangar respectivamente. Entrando en un estado de guerra prolongada con la unidad de la Legión, que suprimió y se apoderó del resto de la base. Después de escuchar el resumen de la situación, Shin suspiró. Lo que los Sailor encontraron durante nuestra anterior misión de reconocimiento fue un escuadrón de reconocimiento enemigo. Si hay un camino adecuado para invadir la base de la montaña Colmillo del Dragón, significa que también puede servir como un camino de invasión para ellos. Yo debería haberlo comprendido.
Por no hablar de nuestra situación actual. Una carrera de invasión de un solo soldado sobre la base enemiga, ejecutada mediante el lanzamiento de los Centaurs, era fundamentalmente una táctica imposible. La velocidad de crucero sería demasiado lenta y los planeadores aumentarían considerablemente la silueta de la unidad, haciéndola más fácil de detectar. Además, el límite de lanzamiento del Centaur era de unas 10 toneladas, lo que significaba que era capaz de lanzar solo minas autopropulsadas y Maze, que no podría tomar el control de una base fuertemente protegida. Pero si los Centaur eran para lanzar al Phoenix, que era más ligero que la Maze, que posee una mayor potencial de combate que el Grauwolf, y empleando el Instant Fliege para reflejar todas las ondas de luz y electrónicas, todo eso daría como resultado el ataque de sorpresa perfecto. Fue un asalto sin precedentes. Sin embargo, toda esta información se conocía de antemano. Podrían haber predicho esto. Analizar y predecir las tácticas del enemigo es mi trabajo como comandante. No deberías dejar que esto te moleste, Shin. Una voz fina, como una campana de plata, se unió a la conversación. Shin se encontró jadeando de manera inaudible. Lena. Acabo de escuchar que todos habían evacuado a tiempo, pero esto tampoco debería molestarte en este momento, Milice. Tengo la sensación de que esto es algo por lo que ninguno de nosotros podría haber hecho nada. Puede haber sido técnicamente posible que la Legión hiciera esto, pero esta base no tiene suficiente valor táctico o estratégico para que la Legión intentase atacarla. Y ni Nosen, ni tú, ni yo hemos vivido una guerra en la que uno es atacado desde el cielo. La Legión no empleó armas aéreas, y aunque Shin y su grupo, que no conocían nada más que la guerra contra la Legión, entendía que el cielo podía ser una ruta de invasión, nunca lo habían percibido realmente como tal. Y aquellos que recordaron una guerra que hizo uso de armamento aéreo, los soldados regulares murieron en la guerra. Después de soltar un solo suspiro, Mika continuó. Ahora bien, como puede oírlos, imagino que comprende algo de la situación. Pero lo explicaré. En primer lugar, es probable que no haya más lanzamiento de tropas aerotransportadas de la Legión. Nuestra artillería militar aniquiló a los Centaur y todos los demás puntos de lanzamiento posible están dentro de todos los demás puntos que están dentro de su alcance. Serían eliminados tan pronto como tuvieran que lanzar más fuerzas. Según las estimaciones del ejército de la Federación, el campo de lanzamiento del Centaur era de unos 30 kilómetros que encajaban en el campo de tiro efectivo de los obuses. Lo siguiente es el estado de nuestro ejército. La fuerza de exploración que enviamos a los territorios de la Legión fue interceptada y aniquilada. Por otro lado, las fuerzas de la Legión que invadieron nuestro territorio están actualmente estancadas por divisiones de nuestro cuerpo restante. ¿Quién frunció el ceño? ¿Aniquilada? Incluso si había sido complaciente debido a la ventaja de las fuertes instalaciones defensivas y una posición geográfica ventajosa, seguían siendo los soldados de un ejército que había hecho retroceder a la Legión durante más de una década. No eran tan débiles como para ser aniquilados simplemente porque cayeron en una trampa. Según la transmisión final que enviaron los comandantes que los encontraron, la Legión tenía una concentración de tipos de peso pesado escondido en las profundidades de sus territorios. Se encontraron con una unidad blindada formada por lobes y dinosaurios. Y cerró los ojos involuntariamente. De todas las cosas dinosaurias, este tipo era una monstruosidad de metal con una torreta de tanque de 155 metros inmensamente poderosa y un marco masivo con un peso de más de 100 toneladas, junto con una movilidad irrazonable. Se enfrentaron a un grupo de esas máquinas que ningún Feldres en existencia podría igualar. Jim pudo imaginar fácilmente esas fuerzas siendo aplastadas como hormigas. Probablemente se mezclaron con las líneas de suministro de la parte trasera y gradualmente cambiaron de lugar con los tipos ligeros, lo que significaría que la Legión ha estado planeando esta operación durante mucho tiempo.
La habilidad de Shin le permitió rastrear los números y posiciones de la Legión, pero no distinguir entre sus tipos. Esto significa que si estaban cambiando sus fuerzas en los profundos de los territorios de la Legión bajo la interferencia del Einsteinflege, sería imposible para él saberlo. El cuartel militar fue informado sobre la situación de la base y tienen fuerzas de reserva preparadas para partir en cualquier momento, pero los propios cuerpos también están rodeados por el enemigo. Aparentemente les llevará al menos 5 días atravesar al enemigo y llegar a la base. Silencio. En otras palabras, la situación era que tanto la base de la Ciudadela Revich y el grupo de ataque actualmente estaban aislados de sus fuerzas amigas y aislados y rodeados por el enemigo. También tengo malas noticias de nuestro lado. Las unidades blindadas de la Legión que aniquilaron la fuerza de exploración se dirigen hacia Revich. Se estima que su número es de 8000. Lo que queda la de la fuerza de exploración está tratando de detenerlos, pero no durará mucho. Incluso agregando el tiempo que necesitaran para reagruparse y reabastecerse, llegarán a la base mañana. Vika exhaló un profundo y desagradable suspiro. Sí, pensé que ese podría ser el caso. La estantecidad de tu habilidad para sofocar cualquier perspectiva de ilusiones pueden ser desagradables en momentos como este. Una Cassandra que solo puede hacer profecías siniestras, pero precisas, suele ser recibida con odio y desprecio. Actualmente las unidades de la Legión en la base ascienden aproximadamente a 1000. Suficiente. Bien, ignoró la súplica abatida de Vika y continuó. Creo que la mayoría de ellas son minas autopropulsadas, pero ¿qué más había? ¿Solo Maze? Esos eran los únicos tipos en los que habían visto ser lanzados. En cuanto a lo que pueden ver las cámaras que aún funcionan, sí, pero hemos confirmado que también se lanzaron en múltiples contenedores con amortiguación de impactos. Ahora mismo no sabemos qué contienen. Si se nos permite ser optimistas, son solo municiones y paquetes de energía. ¿Hay alguna manera de enviar exploradores? Lo siento, los sectores subterráneos superiores están bajo la vigilancia de la Legión y cualquier explorador sería eliminado antes de que pudiera llegar a la superficie. ¿Cuánto tiempo hasta que rompan las particiones de la sala de mando? Puede que sean viejas, pero todavía están hechas para el asedio. No tienes nada de qué preocuparte. Es lo que me gustaría decir, pero de momento solo podemos esperar. Tenemos el escuadrón de Brisingamen y los 4 escuadrones liderados por el teniente primero Suga con nosotros. Deberían poder mantener el fuerte. No te preocupes. Escuchar a Lena preocuparse por él cuando no estaba en posición de preocuparse por nadie más le pareció extraño a Shin. Ella y los demás en la base eran los que estaban en mayor peligro en este momento. Entiendo la situación. Entonces, ¿qué hacemos? Vika se burló. ¿No es obvio? Solo hay una cosa que hacer. Shin sintió una fría sonrisa brotar del lado de la resonancia. Una sonrisa ligeramente amarga, mezclada con miedo y ferocidad a partes iguales. Empezaremos una batalla de asedio. Debido a la naturaleza de la unidad acorazada del grupo de ataque, de ser una unidad de despliegue y a que la mayoría de sus combatientes eran 86 que estaban familiarizados con la lucha, solo en una fuerza del tamaño de un escuadrón, se dividió en una estructura especial de 14 batallones, formados por escuadrones como sus unidades básicas. Los capitanes de batallón eran, excluyendo a Shin, que ejercía de comandante total. Los 14 miembros más veteranos incluyen los oficiales de menor rango del escuadrón Spearhead y Beryl Hall, el suboficial más veterano. El representante de los Seiren era Lerche. Y al otro lado de la resonancia estaba Lena, Vika y Raiden. Los capitanes del batallón habían acampado en un bosque con vistas a la base de la ciudad de Revich y se encontraban en el contenedor de un vehículo blindado, que servía de improvisada sala de conferencias. En retrospectiva, Shin se dio cuenta de que el hecho de que Angie y Dustin se quedaran varados o 3 días había sido un golpe de suerte para ellos. La búsqueda de los dos había retrasado su tiempo de mantenimiento y por tanto su salida se había pospuesto desde primera hora de la mañana. Si eso no hubiera ocurrido, el grupo de Raiden
habría abandonado la base antes del ataque a la Legión, lo que habría dificultado la defensa del bando que permanecía asediado. Además, el hecho de que se dieran cuenta de la trampa les había permitido desactivar las otras antes de tiempo y evitar que su camino de retirada se desmoronara tras ellos. Jin miró un mapa del campo de batalla colocado en una mesa plegable y superpuesto con una cubierta transparente, que detallaba tanto sus posiciones como la del enemigo. Mientras el capitán del cuarto escuadrón, el teniente segundo Yuto Crow, susurraba: "Esta es la peor situación posible". Su base principal había caído y estaban aislados en medio territorio enemigo. Los refuerzos amigos llegarían solo en 5 días como mínimo, y los refuerzos del enemigo llegarían antes que eso. Según su reconocimiento, los refuerzos de la Legión ascienden a 8.000 tropas que llegarán mañana más tardar, lo que significa que mañana estaremos presionados entre las paredes de la base y 2 unidades fuertemente blindadas de 8.000 aves y dinosaurios. ¡Ay! Nuestras fuerzas ascienden a 6.000 contando los Alconos. Y además de eso, el Phoenix que ni el Capitán Nawson pudo vencer está ubicado dentro de la base. El tono de la teniente segunda Reki Mishihi estaba plagado de ansiedad reprimida mientras continuaba. Ya que nos han vencido en números, debemos evitar luchar contra ellos en 2 frentes. Deberíamos ponernos en marcha para enfrentar a unidades fuertemente blindadas del enemigo e intentar destruir o forzar una retirada. Todo lo contrario, teniente segunda Mishihi. No podemos concentrarnos en interceptar las unidades fuertemente blindadas. Los ojos de Mishihi se agrandaron ante la respuesta de Elena, desde más allá de la resonancia. Derrotar a los refuerzos del enemigo no tendría sentido si nuestro objetivo es superar esta situación. Contribuiría poco a nuestro objetivo de romper el asedio del enemigo. No solo estaríamos reduciendo nuestras fuerzas en vano, también incitaría a la Legión a enviar más fuerzas. Rito frunció el ceño. ¿Nuestro objetivo? ¿No deberíamos simplemente derrotar a la Legión y eso es todo? No. El objetivo del enemigo es ocupar la base de la ciudad de Revich, y es por esta razón que están cerrando a los alrededores y enviando refuerzos. En cuyo caso, nuestro objetivo debería ser evitar eso, en otras palabras, retomar la ciudadela. Le habló, y la sensación de él inclinar la cabeza con curiosidad se transmitió a través de la resonancia. Entonces, ¿nos estás diciendo que ataquemos la base de Elena? Precisamente, teniendo segundo rica. Pero en esta situación solo hay una estrategia básica de asedio que podemos adoptar. Básicamente, hablando, en las batallas de asedio, el bando que tenía el castillo tenía la ventaja. Las fortalezas eran instalaciones militares construidas y diseñadas para evitar la infiltración de un enemigo. Fueron construidas meticulosamente en campos de batalla específicos que pondrían en ventaja al bando sitiado. Los muros del castillo fueron un ejemplo, ya que desviaron las flechas enemigas mientras estaban equipados con muchos dispositivos y esquemas para prevenir que el lado que sostenía el fuerte y hubiera fuego concentrado sobre el enemigo. Eso significa que el bando que realizaba el asedio tenía que adoptar tácticas que ignoraban los muros, como esquemas que llevaran a la fuerza de ocupación a salir o tácticas de hambre, aunque a menudo poner en desventaja al bando que mantiene el asedio si el otro bando tiene almacenes de mercancía dentro. Otras tácticas incluyeron la destrucción de las paredes, la excavación de túneles para quemar las murallas y el uso de arietes y buquetes de contrapeso para aplastar las paredes. Pero ninguna de esas tácticas era viable en esta batalla, y la Legión fue inmune a toda negociación e intimidación, ignorar cualquier provocación y nunca sucumbirían al cansancio de la guerra. Dado que ninguno de los bandos tenía una línea de suministro para respaldarlo, depender del desgaste sería un arma de doble filo, y de todos modos no tenían tiempo para hacerlo. Finalmente, excavar su camino a través de una base protegida por granito y colocada en la cima de un acantilado fue imposible. Y con todo eso en mente, solo quedaba un método al captar lo que Elena estaba a punto de decir. Chin, respondió con una voz un poco rígida. Tenemos que cargar contra el fuerte. Abriéndose paso a través de la muralla, subiendo por las paredes como hormigas, cargando una fuente de alimento, la táctica más fácil, más utilizada, más torpe
que se cobraría el mayor número de vidas. Sí, voy a hacer que escales un acantilado de 100 metros y paredes de 20 metros de altura. Pausita para tomar agüita. Ok, continuamos. Un pesado silencio se apoderó por un momento de la improvisada sala de conferencias, tanto los modelos de la República como la Federación. Los Juggernaut de los 86 estaban destinados a la batalla en zonas urbanas o forestales. Estaban acostumbrados a los movimientos verticales mediante anclajes de alambre, pero un ascenso de más de 100 metros. Ni siquiera un Juggernaut sería capaz de subir esa distancia de un tirón, especialmente cuando estaba expuesto al fuego enemigo y las minas autopropulsadas que les atacaban en la subida. Eso será difícil. Tendremos pérdidas considerables. Un rito de rostro ceniciento gimió. Y Yuto estuvo de acuerdo con una expresión severa. Luego Raiden dijo con calma desde más allá de la resonancia. ¿Qué tal si te olvidas de la base y te retiras? Eso ni siquiera es una opción a contemplar. Incluso si nos retiramos, no tenemos los suministros para reagruparnos con la fuerza principal. ¿Quién detuvo su propuesta? Este intercambio de preguntas y respuestas estaba destinado a informar a los procesadores de la situación. Los 86 lucharon en un entorno inusual para los soldados y el concepto de líneas de comunicación y suministro les era desconocido. No tenían ninguna experiencia en marchar a través de la batalla durante días. Nada bueno resultaría de tenerlos luchando por qué, sin entender por qué necesitaban retomar la base de la ciudadela. ¿Quién ignoró la intención oculta detrás de esa pregunta? En caso que pudieran abandonar la base, pero nunca harían eso, no importa qué. Haremos de retomar la base nuestra prioridad. Y ganaremos tiempo contra las unidades de la Legión fuertemente blindadas con tácticas de estancamiento. ¿Está bien, coronel? Tácticas de estancamiento. Una estrategia que consistía en impedir el avance del enemigo evitando el conflicto directo y ralentizando su movimiento. Dado que se basaba en ataques repetidos de golpe y fuga, requería una gran distancia entre el enemigo y el objetivo que defenderían, pero según la posición actual de los refuerzos enemigos deberían poder comprar unos días. Sí, Sargento Mayor está imponiendo la mitad de nuestros Juggernaut y el batallón de artillería bajo su mando. Maneja los refuerzos enemigos, ¿de acuerdo? Sí, pensé que así sería. Berthold asintió con indiferencia. Los 86 eran técnicamente oficiales y fueron puestos bajo el mando de un suboficial. Era una situación que no sería posible en un ejército normal. Pero desde el inicio de los 86 solo vieron las filas como decoración y también lo hicieron los mercenarios. Los capitanes de escuadrón reunidos tampoco pusieron objeciones. Ay, Dios, que te lleva. 5 días. Traté de ganar tiempo hasta que lleguen refuerzos y nada más. Ni siquiera pienses en intentar eliminarlos. Eso no hace falta decirlo, jefe. Ustedes no se maten por apresurarse como idiotas. De lo contrario, nos sentiríamos como unos imbéciles por protegerte. Quizás fue por la naturaleza de la situación en la que se encontraban, por lo que Berthold se permitió decir eso. Quien se encogió de hombros ante el suboficial veterano, que había hecho una broma que rayaba en lo irrespetuoso y movió su mirada hacia los otros capitanes de escuadrón. Los Juggernaut y Halconos restantes participarán en la recuperación de la base. Nuestro lado no puede permitir que esto dure 5 días.
Tenemos que reparar esa base antes de que la gente de la Salamando sea aniquilada. Con los detalles de la operación decididos, tanto el grupo de Elena dentro de la ciudadela como el grupo de ataque afuera se pusieron a trabajar. Teniendo en cuenta los turnos nocturnos, el personal de comando de la base se mezcló con el equipo de control de Vanadis, los Hunters resonaban con sus aires en la sala de control y los soldados supervivientes se dispusieron a asegurar los pasillos. El grupo Raiden estaba en espera en el hangar. Era la ruta de invasión más grande y probable. Gretel resonó desde la capital informándoles que se habían hecho preparativos para enviar las fuerzas de reserva. La legión ha comenzado a acercarse de todas partes en el segundo frente sur, que es donde están todos. Su Majestad y el Príncipe Heredero han decidido que esta no es una situación en la que puedan permitirse ser tacaños con las reservas. Gracias, Coronel Grete. Coronel Wenzel. Apreciamos el mensaje, pero me aseguraré de regañar a padre y al hermano Zafar por utilizar oficiales militares de otro país como sus lacayos solo porque están ocupados, coronel. Afuera, los Juggernaut habían comenzado a moverse, ya sea para interceptar las unidades fuertemente blindadas o para rodear la base. Con los hierros de trepar sujetos a sus pies, agregando un sonido distintivo a sus pasos como telón de fondo, Shin dijo: Coronel Milice, pica. ¿Puedo dejarles el mando de toda la fuerza? Solo conozco algunas estrategias cuando se trata de batallas de asedio. Probablemente esté más allá de mí, para ser honesto. Sí, ahora que lo pienso, estudiaste en la Academia de Oficiales Especial. Un oficial ascendido rápidamente no lo sabría. Mientras Vika hablaba, abandonó el depósito de municiones de la sala de mando, comprobando el funcionamiento de un arma de fuego pesada con forma de lanza con movimientos practicados. A Elena se le ocurrió que la realeza de Idinarok realmente era un linaje militarista. Era un cañón estirado antitanque de 20 milímetros, una de las armas antitanque más antiguas para uso de infantería. Llevaba con grandes cantidades de propulsor y un cañón largo por otorgar a sus ojivas la velocidad supersónica necesaria para penetrar el blindaje. Fue descartado debido al fortalecimiento del blindaje de los tanques y la introducción de rifles sin retroceso más ligeros y o más potentes. Pero, a diferencia de dichos rifles sin retroceso, que no podían usarse en espacios confinados incapaces de acomodar las llamas de varias docenas de metros de largo que expulsaban, no dispersó nada más que un fuerte estallido. Esta arma todavía se podía usar aquí, en la sala de mando, con sus numerosos pasillos estrechos. Tras terminar su inspección, Vika entregó dos de estos fusiles de 15 kilos a uno de los guardias reales y siguió hablando mientras le veía llevarlos desde el puesto de mando para colocarlos en los pasillos. Es cierto, puede que haya estudiado a un nivel un poco más sistemático, pero tampoco tengo experiencia en batallas de asedio, aunque tengo más experiencia de la que me gustaría tener cuando se trata de anidar. Si lo ha estudiado a un nivel sistemático, aún sabría más que yo. Tengo experiencia en mantener posiciones, pero no puedo imaginarme estar del otro lado. Sí, supongo. Pero... Lena notó algo y separó los labios para hablar. Incluso Shin, quien tenía la mayor experiencia de todos los 86, no supiera mucho sobre este tema. Eso significaría... Y ese es el caso. ¿No significaría eso que la Legión no sabe cómo luchar dentro de esta fortaleza? Un ojo derecho violeta se volvió en su dirección. Sin embargo, incluidos los que están dentro de la ciudadela, se presume que la mayoría de la Legión son perros pastor. Sí, tipo soldado inteligente creado mediante la asimilación de las redes neuronales de los ciudadanos de la República. Ciudadanos de la República que no pudieron defenderse y terminaron siendo tomados por la Legión, reforzando así involuntariamente sus filas. Pero eso significaría que los civiles sin experiencia en combate se convertirían en soldados. Su inteligencia puede ser a la del humano promedio, pero si ese es el caso, no deberían poder realizar correctamente nada que no sepan. Los ciudadanos de la República se habían encerrado en una falsa paz, tratando la guerra
que se libraba fuera de los muros como una película en el cine. Incluso la mayoría de los soldados de la República ni siquiera habían disparado un arma. Y la mayoría de los pastores que los dirigían eran probablemente 86. La República fue la única nación que dejó cadáveres desatendidos, lo que permitió que los recogieran los cazadores de cabezas de la región. La Federación, el Reino Unido y la Alianza habían tomado medidas considerables cuando se dieron cuenta de que la Legión estaba asimilando a sus muertos de guerra. Para empezar, esos países volcaron toda su fuerza y energía en resistir valientemente a la Legión, incluso fuera de la batalla, y se llevaron los cadáveres y los heridos a toda costa. Era fácil imaginar, pues, que los 86 que nunca recibieron ayuda y carecían de mano de obra, y a los que les había prohibido recoger sus cadáveres, eran el ingrediente clave para producir ovejas negras y pastores. Y estos 86 eran niños soldados que nunca habían recibido una educación elemental, por no hablar de la formación de un soldado. Por muy rica que fuera su experiencia en el campo, no tendrían ningún conocimiento de asedio. Y lo mismo ocurría con la legión en su estado natural, que solo eran soldados que obedecían las órdenes del imperio. Podrían haber reunido y analizado 11 años de experiencia de combate, pero no serían capaces de analizar una forma de combate que nunca habían experimentado. Y la batalla de Acedo era una táctica militar que no se había empleado en más de un siglo. Con el crecimiento de la artillería de largo alcance y la introducción de armas aerotransportadas, solo se registraría como un conocimiento de algo que alguna vez existió. Ya veo, entonces en términos de conocimiento, todavía tenemos la ventaja. Entrecerró los ojos en la oscuridad y usó una sonrisa macabra. La sonrisa complacida de un tirano despótico. Puede ser una oportunidad de oro para enseñar a estos ciudadanos comunes y pacíficos la vileza inherente que pueden tener los comandantes, en cuyo caso déjame el desagradable trabajo de comandar la defensa de la sala de mando. Mírese, tú tomas el mando del asedio de afuera. Te transferiré todos los privilegios del mando sobre los Sairins. Correcto, Capitán Knowsen, ya lo escuchaste. Roger, muchas gracias. Luego Grete dijo, podemos manejar simulaciones y mitigaciones de este lado, así que envíenos cualquier consulta que necesiten. Y también, ella pareció dudar antes de volver a hablar. Un mensaje de su majestad. No hay necesidad de rescatar al príncipe Víctor. Si tuvieran que abandonarlo, no se responsabilidad de Federación el grupo de ataque. Lena se quedó momentáneamente conmocionada. Imposible. Su majestad, es decir, el rey, era el padre de Vika. Vika, por otro lado, se encogió de hombros como si esto fuera obvio. Tiene sentido que dijera eso. Soy un soldado, y este es el campo de batalla del Reino Unido. Si él te hiciera responsable, sería el hazme reír de las generaciones venideras. Creo que esto es un poco extraño, dijo Annette mientras Grete pagaba el parade. Estaban en una habitación del castillo real de Roa Gracia. Era tan extravagante y cómodo que les hizo sentir culpable estar allí mientras Len y los demás estaban en medio de una crisis. Dejando de lado su objetivo, consiguieron localizar y atacar de nuevo al grupo de ataque. Continuó Annette. Parece que están leyendo nuestros movimientos demasiado bien. Grete sintió. La base de la ciudadela Revich era un punto de observación avanzado del Reino Unido que dominaba las tierras bajas. No tenía ningún valor que justificara que la legión la atacara, cuyo caso su objetivo aquí era el grupo de ataque. Pero eso era extraño en sí mismo. ¿Cuáles son las probabilidades de que se intercepte para rey? Preguntó Grete a Nena en voz baja. De mínima a ninguna. No puedo decir que es imposible que la legión resuene, dado que los Siren, que también están hechos con copias de redes neuronales humanas, sí pueden. Pero debes tener tu configuración alineada con la resonancia con un objetivo en particular. Quizá la legión pueda rastrear la ubicación del capitán, al igual que puede escuchar sus voces. Eso es desconocido en ese momento.
Pero hay una explicación más simple, ¿sí? Leta exhaló un único suspiro cargado de presión y frialdad de soldado. No podemos descartar la opción que alguien haya estado filtrando información dentro del ejército de la Federación. Lena entró en la habitación que había sido asignada como vivienda y después de desabrocharse la blusa y las medias, miró la cosa que tenía en las manos, la cigarra. El dispositivo de apoyo al pensamiento que Vika le había dado para evitar la tensión de resonar con más de 100 personas. No lo había usado durante la misión de reconocimiento, era demasiado corto y sus únicos objetivos de resonancia eran los varios capitanes. Pero esta vez no podía permitirse el lujo de no usarlo. Necesitaba tener a toda la brigada bajo su mando, lo que hizo que el número de objetivos de resonancia fuera mucho mayor. La batalla se dio predicha para ser particularmente salvaje. Si ella se desmayara, no habría nadie que comandara el grupo de ataque en el exterior, y aunque podría estar dispuesto a ocupar su lugar, también supondría una tensión considerable para Vika. Lena se preparó con un ok y se recogió el cabello largo, colocando la cigarra en su cuello para que entrara en contacto con su para-raid. Dio el frío del cristal cuasi nervioso contra el calor de su cuerpo y la corriente bioeléctrica corriendo por su piel. La cigarra, el dispositivo de apoyo al pensamiento, cobró vida. Los hilos plateados que formaban el anillo del dispositivo se desplegaron, pasando de un estado sólido y unificado a lo que parecía nieve luminiscente. Innumerables hilos como los hilos de una bolilla del gusano de seda o el hilo de una araña. Se convirtieron en un torrente de luz y se arrastraron por la espalda blanca de Lena. Los hilos plateados se iluminaron con una tenue luz violeta. Se propagó a una velocidad explosiva, como una maraña de enredaderas que se extendían rápidamente, arrastrándose y enroscándose sobre sus hombros, espalda y brazos. Ugh. Sintió una peculiar sensación de tacto, casi un cosquilleo sobre su piel, como si la acariciaran con la punta de una pluma, como si el dedo de una persona trazara su piel con suavidad. Ah. Y a medida que los hilos continuaban su autopropagación, se arrastraron por toda ella, volviéndola por completo del cuello hacia abajo, antes de detenerse. El resultado final fue un atuendo que cubrió todo su cuerpo con una especie de body ajustado. Los hilos de plata estaban hechos de fibras cuasi nerviosas con una característica de autopropagación, y su superficie tenía un aspecto entrelazado casi orgánico. El dispositivo empleó las corrientes bioeléctricas del usuario como fuente de energía, formando una red cuasi nerviosa que cubría el cuerpo a través de las fibras. Un cerebro de cuerpo completo complementario. Quizás fue parte de la bendición de sus poderes de apoyo, pero cuando abrió los ojos, su campo de visión se sintió un poco más claro que antes. La respiró hondo y levantó la cabeza. En la habitación con poca luz. Con el grosor adicional del dispositivo envuelto alrededor de ella como un atuendo, Lena no pudo pasar sus brazos cómodamente por las mangas de su uniforme y se sintió apretado alrededor de sus hombros, por lo que se puso solo sus zapatos y regresó al puesto de mando. El despliegue del dispositivo era más delgado alrededor de sus piernas, que estaban más lejos de su punto de origen, por lo que eran tan gruesas como sus medias, lo que permitía que sus piernas encajaran en sus zapatos sin problemas. Al escuchar el chasquido de sus tacones, Vika volvió la mirada en su dirección. Frederica, siendo una chica, se dio un asiento y se sentó junto al vicecomandante. Ambos la miraron con una expresión peculiar y se quedaron en silencio por un momento. Sí, lo siento. Esto es mi culpa. Escuchar al príncipe actuar cortésmente solo ahora, después de disculparse tan tarde en el juego, hizo que Elena lo fulminara con la mirada. Extrañamente, Vika miraba desesperadamente lejos de ella en un sudor frío. Para ser honesto, también le pido a Leche que lo use cuando es necesario, pero sí, ya veo, ahora me doy cuenta de que estaba bien porque ella era mucho más modesta que tú. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Estás
muy bien dotada. ¿Dotada de qué? Incluso Federica los miró con lástima y expresión complicada. Parece que incluso este imbécil está perdido debido a lo tentadora que es esta apariencia a los ojos de un hombre. Trató de elegir sus palabras con cuidado, lo que solo sirvió para sorprender más a Lena. Se sentía como si le acabaran de decir que en su cara que estaba caminando indecentemente. El dispositivo de apoyo a pensamiento, la cigarra, unidad de cálculo tipo body formada por fibras cuasi nerviosas. Sin embargo, dado que operaba usando la corriente bioeléctrica del usuario como su fuente de energía, y dado que las fibras cuasi nerviosas no tenían medios para mantener su forma, tenían que desplegarse sobre la piel. Lo que significaba que, además de adherirse a una forma, el material también tenía que apoyarse contra los tejidos de su cuerpo. ¡Oh, my God! ¡Pero qué bendición! Y esto es lo que estoy esperando todo este volumen. Lena, con un bodysuit apretadísimo. Perdón. Con el cabello suelto y pues envuelta por cigarra. El bodysuit está muy, muy, muy bonito. Sí, sí, sí. Está para hacerle un burro. Todo su esplendor. Perdón. Bueno, tenemos a la hermosa Lena. Y este capítulo queda hasta aquí. Espero les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse, darle a la campanita, cualquier cosita en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Bye bye.